En el Pacto Constitucional de 1991 se estableció que los territorios indígenas son entidades territoriales en la nación. Configuraciones político-administrativas que tienen unas características, un gobierno definido, tienen una autonomía política y administrativa, tienen también el derecho a participar en las rentas nacionales, y en el caso de los pueblos indígenas, esas entidades territoriales tienen además un propósito de derecho fundamental, como lo ha dicho la Corte, porque están orientadas a que los pueblos indígenas puedan gobernar sus territorios y a través de ese gobierno hacer efectivas sus decisiones respecto de los asuntos políticos, culturales y de relacionamiento con el resto del Estado, que van a garantizar su pervivencia física y cultural, y sobre todo van a garantizar el principio de diversidad cultural y de pluralismo que está en la Constitución. El Gobierno Nacional, en la misma Constitución, quedó con facultades para expedir las medidas que fuesen necesarias para formalizar estas entidades territoriales en un proceso gradual mientras el Congreso expedía la ley. Con fundamento en esa facultad, el gobierno en el año 2018, después de un proceso de consulta y concertación con los pueblos indígenas de la Amazonía a través de la Mesa Regional Amazónica, expidió el decreto 632 de 2018. Allí se expresa, en esas entidades territoriales se expresa no solo la autonomía, sino el derecho a la libre determinación, es decir, la autonomía en términos de relacionamiento, pero también el derecho a que sus decisiones, las decisiones tomadas en el marco de sus sistemas de conocimiento, sean no solo válidas para ellos, sino sean respetadas y válidas para el resto del Estado y de la ciudadanía colombiana. Pero entonces, si tienen autonomía, poder de gobernanza, ¿por qué es necesario el 632? Porque hay un asunto, digamos, de las formalidades en el marco de la estructura del Estado, y lo que se requiere es precisamente tener aspectos claros como el ámbito territorial o la delimitación, como los mecanismos de coordinación que hacen efectiva la funcionalidad integral del Estado y el cumplimiento de los principios que la misma Constitución establece, que tienen que ver con la concurrencia, la coordinación, la complementariedad y la subsidiariedad, como reglas para que todas las entidades del Estado actúen de manera conjunta y garanticen que los fines constitucionales, que los derechos fundamentales se puedan hacer realidad. Estamos en este momento en territorio Piaca y se ha lanzado una propuesta de instancia de alto nivel a lo que es la Mesa Regional Amazónica. ¿Eso cómo lo podemos traducir? Bueno, como este es un asunto que involucra toda la institucionalidad indígena amazónica, hay unos territorios que ya están en su ejercicio de formalizar esa autonomía, esa libre determinación a través de sus gobiernos, que se llaman consejos indígenas, y a través de unos pasos que se establecieron en el decreto ley 632 de 2018 como unos pasos para regular esa relación con el resto del Estado. Eso lo están haciendo los territorios, pero la Mesa Regional y la UPIAC fueron digamos, agentes fundamentales en la expedición del decreto y mantienen también pues esa representatividad en cuanto a ese diálogo con el Gobierno Nacional. En el marco del Plan Nacional de Desarrollo, siempre en el Plan Nacional de Desarrollo desde hace 14 años, ya desde el 2010, se hace una consulta previa porque es un derecho de los pueblos indígenas en la participación en ese plan de desarrollo, y allí se establecen acuerdos sobre asuntos que son fundamentales para los pueblos indígenas. Uno de esos acuerdos que se estableció en esa consulta previa es que el gobierno debe garantizar las medidas administrativas, digamos, las medidas normativas y las medidas de adecuación institucional que se necesiten para hacer más progresiva no solo la implementación del decreto de ley 632, sino más progresivo ese ejercicio de relacionamiento y digamos, esas garantías de la libre determinación. También para mirar un asunto que es fundamental, es la sostenibilidad financiera de las entidades territoriales indígenas.
Ese acuerdo se hizo en el marco de la Mesa Regional Amazónica y allí se estableció la importancia de tener una instancia de interlocución con el gobierno para revisar esas medidas. Eso es lo que se ha llamado la alta instancia. En tanto eso se hace, los territorios que vienen avanzando ya en la formalización de sus entidades territoriales han logrado un espacio también de diálogo intercultural directo con el gobierno. Y en este escenario, la idea que se planteó fue sentarse a conversar entre quienes representan los territorios, sus autoridades y los delegados de la Mesa Regional Amazónica para configurar cómo se entiende, cómo se comprende eso de la alta instancia y cómo son los mecanismos que en conjunto pueden plantear en el Gobierno Nacional para hacer efectivo no solo el acuerdo del Plan Nacional de Desarrollo, sino efectiva la Constitución misma en cuanto a las entidades territoriales indígenas. De acuerdo a las conclusiones que se han dado el día de hoy, ¿cómo se ve el futuro? Creo que hay un escenario muy importante en cuanto al fortalecimiento de la institucionalidad indígena en ese relacionamiento desde el territorio, desde las autoridades en territorio, con la institucionalidad que los representa a nivel nacional en una gestión de derechos, una gestión política de derechos, que es tanto la OPIAC como la Mesa Regional Amazónica. Y por eso la interpretación que surge de esa figura de la alta instancia es que esa alta instancia realmente está configurada por escenarios distintos. Los escenarios de diálogo intercultural directo, que son los que realizan los gobiernos indígenas con el gobierno nacional, con unos actores del gobierno nacional, como un espacio en el que además se garantiza que la visión cultural de los pueblos indígenas sea el eje, el centro de la formalización de esos territorios indígenas como entidad territorial y la participación de la Mesa Regional Amazónica como una instancia que también hace seguimiento, que también discute con el gobierno nacional asuntos, digamos, estructurales generales como temas de financiamiento al proceso o eventuales ajustes normativos o también otras adecuaciones institucionales que requieren. Vamos a presentar la propuesta y a partir de esos antecedentes vamos a mirar cuál va a ser la consolidación del documento y en lo que vamos a presentar finalmente. Institucionalidad, ya hay una instancia política que es la Mesa Regional, ¿cierto? Robustezcamos la Mesa Regional. La propuesta también dice acá, no, en vez de tener eso junto a la Mesa Regional, que son 6 departamentos, más bien mantengámoslo como lo dice el acuerdo, como una instancia, si se quiere, complementaria de la Mesa Regional Amazónica que agrupa la discusión sobre el 632 en la instancia de alto nivel, ¿cierto? Entonces, independientemente de cuál sea la determinación que se tome, si es robustecer la MRA o hacerlo en la instancia de alto nivel como una instancia complementaria, pues al final ninguna de las dos alternativas hace que haya riña o que haya controversia entre los planteamientos que se están haciendo. ¿Por qué? Porque la Mesa Regional Amazónica, de acuerdo con el decreto 3012 del 2005 y la interpretación que le dé uno a la sentencia SU 383, ¿cierto?, del 2003, ya tiene una competencia definida. ¿Y cuál es el objeto de la Mesa Regional Amazónica? Concertar políticas públicas de desarrollo sostenible para los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana. ¿Qué hace la Mesa Regional Amazónica? Eso. ¿Qué es lo que dice el acuerdo del Plan Nacional de Desarrollo, donde el primero de sus hitos es la conformación de la instancia de alto nivel, ¿cierto? Generar las adecuaciones normativas institucionales para la implementación progresiva, ¿cierto?, del decreto ley, decreto constitucional 632 de 2018. ¿De qué se habla en la Mesa Regional Amazónica? Política pública de desarrollo sostenible para la Amazonía colombiana. ¿De qué se habla en la instancia de alto nivel? Implementación progresiva, adecuaciones normativas institucionales para la implementación del decreto en las áreas no municipalizadas, y esos son 3 departamentos. Que hoy tenemos un propósito común, ¿no? Un propósito conjunto que está enmarcado en el resultado de un proceso de consulta previa, libre e informada, y que con base a ello hemos logrado unos acuerdos en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2023.
2026. Y que hoy estamos acá precisamente con un objetivo, y es garantizar el impulso para la puesta en funcionamiento de los territorios indígenas que están o que hacen parte del decreto ley 632 del año 2018. En el marco del acuerdo IT 5223 del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que refiere a la realización de las adecuaciones normativas e institucionales para garantizar la progresividad en la implementación del decreto ley 632 de 2018 y el fortalecimiento de las condiciones para la sostenibilidad financiera en el adecuado ejercicio de las competencias que ejercen las autoridades indígenas en esos territorios. Los gobiernos indígenas de los departamentos de Amazonas, Vaupés y Guainía, en conjunto con el Ministerio del Interior y en articulación con las entidades vinculadas con la puesta en funcionamiento de los territorios indígenas como entidades territoriales indígenas ETIs, han adelantado de forma legítima espacios de diálogo intercultural durante el primer semestre de 2024. Abro paréntesis. 19 de enero, 11 de abril, 26 de abril y 15 de mayo, en los cuales se han llevado a cabo acciones para la adecuación institucional en el marco de la implementación progresiva del decreto ley 632 del 2018 y el 11 de julio. En ese sentido, en el desarrollo del espacio autónomo de la sesión número 92 de la Mesa Regional Amazónica, las autoridades tradicionales y los representantes de los gobiernos indígenas de los departamentos de Amazonas, Vaupés y Guainía, en ejercicio de su autonomía, expresaron que el espacio de diálogo intercultural establecido el 19 de enero del 2024 y en el marco del principio de interpretación cultural, este espacio de decisión se concibe como la instancia de alto nivel, abro paréntesis, IAN, de la que refiere el hito primero del acuerdo IT 5 de 2023, acuerdo número 32 del Plan Nacional de Desarrollo. Por lo antes expuesto y teniendo en cuenta lo expresado en el marco de la autonomía por las autoridades y los representantes de los gobiernos indígenas, los delegados de la Mesa Regional Amazónica consideran que el espacio de diálogo intercultural debe fortalecerse con la participación de cada uno de los representantes de los territorios indígenas que se encuentran en el ámbito de aplicación del decreto ley 632 de 2018 y demás instancias decisorias propias de la institucionalidad amazónica, indígena amazónica. Conforme a lo aludido, se acuerda, primero, que el espacio de diálogo intercultural es la instancia para avanzar en las adecuaciones normativas e institucionales para garantizar la progresividad en la implementación del decreto ley 632 de 2018, de la que trata el hito primero del acuerdo IT 5223, acuerdo número 32, de la consulta previa libre e informada del Plan Nacional de Desarrollo.